Le damos bienvenida a nuestra audiencia nuevamente a un nuevo programa de Puneños Exitosos. El programa está creciendo, poco a poco nuestra agenda, nuestro calendario se va llenando con muchos talentos de diversas disciplinas. Hoy día tenemos el honor de invitar a un médico muy destacado, un cirujano muy destacado que es amigo nuestro. Hemos compartido los mismos espacios desde la generación de Alfredo, el doctor Miguel Pérez Álvarez. A pesar de haber nacido en Cusco, de familia yacuchana, durante su infancia y su adolescencia ha estado en Puno y lo consideramos un puneño. Él es un ejemplo de el éxito, digamos, a nivel de la medicina, ¿no? Él ha hecho dos especialidades muy exigentes. Él trabaja en un hospital nacional de seguridad social que tiene el mismo nivel que el tradicional Rebagliati, y el Almenara, que es el Hospital Sabogal, que queda en el Callao. Una amplia trayectoria como médico, digamos, cursos internacionales. También en Cusco, en el Hospital Lorena, en algún momento ha hecho también cirugía pediátrica, ¿no? Entonces, Miguel, te damos la bienvenida al programa, te damos la bienvenida a Puneños Exitosos. ¿Cómo estás? Es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Es un honor compartir esta mesa con Alfredo, contigo, Cucho, verlos después de mucho tiempo. Para mí es un grato momento compartir esto con ustedes. Para nosotros también. Bueno, vamos a empezar hablando sobre tu familia. A ver, háblanos, ¿cuál es? Tus papás, los dos son huamanguinos. ¿De dónde viene tu familia? Cuchito, mi papá es ayacuchano, él es de Huamanga. Mi madre Julia es de Tirapata, es la estación de tren que queda entre Pucará y Ayaviri. Ellos fueron a estudiar a la universidad a Cusco, porque en esa época no había universidad en Puno. Se conocieron allá en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y nacimos en el Cusco, somos 7 hermanos, de ellos 4 somos cusqueños. Y después, en el año 67, más o menos, 68, fuimos a Ayaviri inicialmente, donde yo empecé a estudiar lo que en esa época se conocía como transición, ¿no? En la escuela prevocacional 861 de Ayaviri. Y después fuimos a Puno. Yo empecé el 4º año ya de primaria, 4º año, 5º año de primaria en el Colegio San Juan Bautista. Y en esa época San Juan Bautista solo tenía primaria. Y de ahí había que pasar a la secundaria, y la secundaria la hacíamos usualmente en la Gran Unidad Escolar San Carlos, ¿no? Miguel, perdóname que te corte, tenemos tantas cosas en común, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, mi mamá es huantina, mi papá es puneño, yo nací un año en Cusco, pero soy un puneño recalcitrante. Y tenemos tantas cosas en común, ¿no? Es igual, estudié en San Juan, o sea, es increíble y somos médicos, o sea, tenemos muchas cosas en común. Bueno, entonces tú has vivido en Ayaviri. ¿Qué recuerdos tienes tú de Ayaviri? Bueno, siempre recuerdo Ayaviri sobre todo por el cancacho, ¿no? Y sobre todo por su moya, ¿no? Su moya. Interesante. Claro, el cancacho es lo más delicioso. Es algo típico que hasta la fecha incluso mis hijas lo tienen como un plato preferido, ¿no? Claro. Vivíamos en una casa donde hacían cancacho, entonces el cancacho era parte del menú casi diario, ¿no? Ese sabor, ese olor uno lo tiene siempre guardado en uno, ¿no? Son cositas que no se olvidan. Ayaviri y su moya. ¿Y cómo fue tu experiencia de ir de Ayaviri al Colegio San Juan? Miguel Pino en la entrevista anterior dijo que era un colegio aristocrático de Puno. Bueno, fue un cambio bastante, no diría difícil, ¿no? Era un colegio, en primer lugar, mixto. Yo había estado en un colegio de varones. Sentarme al lado con compañeras era para mí algo novedoso, ¿no? Pero uno se acostumbra al ambiente, ¿no? Y cuando uno es muchacho, niño, no se adapta a las circunstancias, ¿no? Fue un colegio que me dejó muchos recuerdos. Justo este año mi promoción cumple 50 años de egresados de la primaria y estamos prontos a viajar a celebrar el 24 de junio. ¿Pero es la misma promoción de Alfredo? No. Alfredo es un año menor que yo. Un año menor que yo. Ah, perfecto. ¿Quiénes estaban ahí en ese grupo? A ver, hazme acordar.
Alfredo Núñez, Juan Carlos Molina, Walker Díaz, Maritza Oda, Celia Velasco, Gladys Ortiz, Gustavo Patricia Barrios. Claro. O sea, 2 promociones después de la mía, claro. O sí, dos, sí, claro. Qué excelente. ¿Y qué recuerdos tienes tú de la Gran Unidad Escolar San Carlos? Muy bellos recuerdos, sobre todo la calidad de maestros que se tenía. Dentro de ellos estaba mi profesor de matemática, papá de Alfredo, ¿no? Recordar con mucho cariño a ellos, ¿no? Grandes profesores. En esa época la educación yo creo que estatal tenía los mejores profesores. Sí, ¿no? Sí. Tenía profesores de renombre, ¿no? Que hasta la fecha nos han marcado, ¿no? Estaba el profesor Coila que nos enseñaba lenguaje. El famoso Miki Valdivia que también nos enseñaba, el profesor Flores Aiba, que gracias a él la literatura se me pegó demasiado, ¿no? El famoso Oso Cuentas, ¿no? Sí, un gran profesor de matemáticas. Dentro de ellos, de ellos guardo muchos recuerdos y todos ellos a uno siempre lo mueven para adelante. Sí. Qué excelente, qué excelente. ¿Y en qué momento te surgió la vocación por la medicina? Difícil decirlo, Cuchito, difícil decirlo porque en algún momento se te va pegando la carrera de médico, poco a poco se va metiendo y no te das cuenta en qué momento realmente sucede esto, ¿no? Mi madre trabajaba como técnica de enfermería en el Hospital Lorena, ¿no? En el Cusco, cuando niño, ¿no? Y curiosamente yo cuando terminé la cirugía general, terminé laborando como cirujano 2 años en ese hospital, un hospital dedicado a gente pobre, ¿no? Sí, sí lo conozco. Hospital de los Pobres. Sí lo conozco. Ajá. Yo trabajé en algún momento como patólogo en el Hospital del Seguro de Cusco y a veces iba a coordinar al Hospital Lorena, ahí en el Cusco, sí. Bueno, entonces tú fuiste a San Agustín. ¿Cuáles son tus recuerdos más relevantes de San Agustín? ¿Y en qué momento creíste que podías ser un cirujano? Bueno, siempre quise ser cirujano. No soy bueno para la parte médica, ¿no? Pues siempre quise ser cirujano. Clínica, es algo que lo tenía metido. Desde segundo, tercer año empecé a ir al Hospital Honorio Delgado, a entrar a la sala de operaciones. Esa era mi pasión, ¿no? Cargaba camillas, jalaba camillas. Entonces uno se va metiendo poco a poco y después lo van jalando de ayudante, ¿no? Y uno va aprendiendo poco a poco el arte del cirujano, ¿no? Yo soy un negado para la música, soy un negado para la pintura, pero el arte que desarrollo es la cirugía, ¿no? Es una cosa que uno lo lleva adentro. Es difícil decir cuándo me empezó a gustar esto, ¿no? Poco a poco se te va metiendo. Claro. ¿Qué recuerdos relevantes tú tienes, digamos, de tu formación, o sea, de tu etapa como estudiante de medicina? Muchos recuerdos, grandes compañeros con los que he compartido. Hoy en día la mayor parte son médicos muy destacados, sobre todo en Arequipa, acá en Lima. He tenido grandes profesores en la Facultad de Medicina, muchos de ellos ya por la edad ya no están ejerciendo la labor de médicos, otros ya han partido al más allá, pero han dejado una escuela bastante muy buena en Arequipa, ¿no? Las generaciones que vienen ya tienen esos antecedentes que tienen que ser, yo creo, superados y mejorados, ¿no? Cada día. Y han dejado una valla muy alta. Claro, ya vamos a hablar después de la educación médica, ¿no? Que ese es un tema, digamos, interesante y controversial. ¿En qué momento, digamos, o sea, tú naciste ya, o sea, consolidaste tu vocación de cirujano ya en la facultad, entonces empezaste con cirugía general, ¿no? O sea, hiciste también en la Universidad de San Agustín. Entonces, cirugía general, digamos, es predominantemente cirugía abdominal también, ¿no? ¿Es así? Claro, son varias pequeñas subespecialidades, pero creo que es fundamentalmente cirugía abdominal, ¿es así? Sí, de acuerdo. Esa es una especialidad que tiene muchas aristas, pero hoy en día más se dedican a hacer lo que es cirugía de abdomen. Cuando terminé yo la carrera, hice una pasantía, me acuerdo, en el JJ Aguirre, que es un hospital universitario en Chile. Ahí en una noche de guardia, por ejemplo, entré a apoyar a una cirugía cardíaca y ahí se me pegó ese bichito de hacer la cirugía cardíaca, ¿no? Ah, qué interesante. Era una cosita media rara porque meterle puntos a un corazón batiente no es lo mismo que operar a un paciente que no se mueve, ¿no?
Claro. Ahí O me, sea, esa ahí fue me tu primera experiencia, perdón, en términos de cirugía de tórax cardiovascular. sí, En porque el en Arequipa no se hacía eso. no, para nada. No. Entonces, Sí, como era un hospital grande, entonces me llamó la atención ese tipo de cirugía, ¿no? Ver un corazón batiendo, la cosa claro, ya cambiaba a algo más, ¿no? claro. Por Entonces a supuesto, uno sí. lo inquietan y me quedó ese bichito que poco a poco lo fui consolidando hasta que decidí hacer una segunda especialidad y esta especialidad la hice en el Hospital Guillermo Almenara y en esa Claro. época el INCOR estaba dentro del Hospital Guillermo Almenara, ¿no? El Instituto No, y Nacional del siempre ha Corazón. sido, yo he sido interno de la Almenara, ¿no? Entonces yo sé en términos de cirugía cardiovascular, de neurocirugía, no sé por qué razón el Almenara siempre ha sido mejor hospital en procedimientos que el Rebagliati, ¿no? O sea, sin desmerecer al Rebagliati, ¿no? O sea, la mayor, digamos, tradición quirúrgica y obviamente, digamos, ahí el Almenara es el que quizás ha hecho los primeros trasplantes a todo nivel en el Perú, ¿no? Es el pionero, ¿no? No sé si por ahí, digamos, no solamente es por el hecho de que, digamos, hay grupos que tienen mayor emprendimiento para, para hacer, digamos, nuevos procedimientos, etcétera. Pero bueno, siempre he tenido ese concepto del Almenara, ¿no? Bueno, entonces, ¿crees de que qué cosas en el Almenara, qué cosas te han impresionado? Bueno, en la parte de cirugía torácica tuve la oportunidad de formarme con el doctor Absalón Madrid, con el doctor Eduardo Ortiz, grandes médicos, ya ambos han dejado de ejercer la actividad dentro de lo que es esto, el Almenara, ya el doctor Madrid también ya falleció, pero me formaron en una disciplina bastante estricta, ¿no? Y en la que es en la parte cardíaca estuve en el INCOR, recuerdo muy bien al doctor Zoe Díaz, al doctor Antonio Chong, al doctor Aranda, al doctor Andrés Reyes, médicos que de una u otra forma también me formaron un carácter fuerte, porque en la cirugía cardíaca uno tiene que tener cierta tesón, cierta firmeza, ¿no? No es como los otros tipos de cirugía que te permiten ciertas libertades, ¿no? Acá es la cosa Claro, mucho más estricta, mucho más difícil, pero ahí claro, estamos, ¿no? Me gusta, ¿no? Y por al acabar supuesto. esta especialidad traté de irme a vivir a Arequipa, ¿no? Pero nunca pude lograr este sueño, ¿no? Y me quedé acá en Lima, me quedé en el Callao, en el Claro. Hospital Nacional Alberto Sabogal. ¿Y cómo es, digamos, el mercado ocupacional para los cirujanos de tórax cardiovasculares? O sea, casi todos están confinados a hospitales nacionales y en Lima o en las grandes ciudades. O sea, ¿cuál es, digamos, cuál es la tendencia, digamos, de buscar trabajo? Mira, Cuchito, esta especialidad es demasiado grande, ¿no? Tórax Ujú. cardiovascular, ¿no? Poco a poco se está fragmentando. Ya tórax está separado en el Almenar hace muchos años. Hay la tendencia también a hacer el tórax oncológico. La parte cardíaca se está separando de la vascular. Hoy en día muchas universidades ofrecen la especialidad. En mi época, cuando se ofrecía esta especialidad, solo era San Marcos, era Villarreal. No había otras universidades que ofrecían. Ahora casi todas las universidades ofrecen esta especialidad. Los muchachos se forman 3, 5 años sin el requisito de cirugía general. Y en cuanto a las oportunidades laborales, la mayor parte de médicos ejercen acá en Lima. En Ya. provincias hay ciertos centros nada más donde se desarrolla la cirugía cardiovascular, la cirugía torácica, porque se requiere de mucho equipamiento, de mucho apoyo. Nosotros formamos parte de un equipo, no somos como otras especialidades, ¿no? Que podemos desarrollar esta especialidad en hospitales pequeños, ¿no? Necesitamos Claro. mucho soporte. Y la población de cirujanos cardiovasculares no es mucha en el país, no llegamos a ser ni 200, 300 médicos en todo el país. Claro. Somos pocos. Claro, para nuestra audiencia, ¿no? O sea, es un poco ilustrarles el fenómeno, ¿no? O sea, cuando hay, digamos, procedimientos de alto riesgo, como los procedimientos cardiovasculares,
se demanda, digamos, de una amplia experiencia en procedimientos por parte de los médicos. Entonces se trata de concentrar, digamos, la mayor cantidad de procedimientos en pocos centros, de tal manera que los cirujanos tengan una gran experiencia en efectuarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay toda una, vamos a decir, una ingeniería organizacional que demanda activamente de enfermeras, de equipos de trabajo, de cardiólogos, que son que gente que hace la ecografía cardiovascular, etcétera. Esto es quizás de todos los procedimientos donde hay una demanda de toda una cadena multidisciplinaria de profesionales. ¿Es así, Miguel? La experiencia que yo tengo en el Hospital Sabogal es un hospital que no tenía cirugía cardiovascular en sí, o sea, teníamos solo el logo, ¿no? Ha costado muchos años desarrollar el equipamiento del servicio que hoy en día tenemos, ¿no? Estamos operando a razón de un corazón por semana, que es poco. La meta es operar por lo menos 2 corazones el próximo año. Pero para esto necesitábamos capacitar a enfermeras perfusionistas, enfermeras instrumentistas, necesitábamos tener cirujanos que se dediquen solo a cardíaca, ¿no? Que ya no hagan tórax, que solo se dediquen a una actividad. Entonces ha costado mucho, sobre todo la parte logística, ¿no? En la cirugía cardíaca, pues la cantidad de insumos que cada semana se invierten en un paciente son abundantes, entonces requerimos un soporte administrativo, un soporte logístico, banco de sangre, tener un muy buen banco de sangre porque tenemos alto riesgo de sangrado, alto riesgo de complicaciones, el manejo del preoperatorio, de la UCI coronaria, requiere de médicos que estén entrenados y formados en cuidados intensivos posoperatorios. Entonces estamos encaminados en este hospital en hacer todo esto, ¿no? Y no es fácil porque la formación de estos médicos demanda tiempo, ¿no? Demanda tiempo. Miguel, o sea, cuando tú hablas de cirugía cardíaca, ¿te refieres a bypasses coronarios? O sea, ¿a qué te refieres? Bypasses aortocoronarios, cirugía valvular, y en el hospital nosotros estamos actualmente desarrollando este proyecto con el apoyo del INCOR. Tenemos un convenio por 2 años y en estos momentos estamos trabajando prácticamente solos. Tenemos la coordinación con ellos nada más, pero ya el personal que opera en mi hospital depende neta y absolutamente del Sabogal. Hemos llegado a formar un equipo quirúrgico bastante pequeño, pero estamos laborando y creciendo como centro cardíaco. Excelente, yo pienso que, o sea, prácticamente, digamos, la idea es ir expandiendo los procedimientos cardiovasculares, ¿no es cierto? Claro, la cartera va a ir creciendo paulatinamente, ¿no? Pero estamos haciendo los procedimientos que consideramos, entre comillas, de baja complejidad, ¿no? Claro, bypass aortocoronario, cambio de válvula aórtica, cambio de válvula mitral, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuál es la cobertura? El Sabogal es, al decir, digamos, que es un hospital, vamos a decir, de más alto nivel, pero la población de referencia es toda el área del Callao, o ustedes a veces reciben pacientes fuera digamos, del Callao. Lima está dividido en 3 grandes redes: la red de Sabogal, la red Rebagliati, la red Almenara. Las 3 redes más o menos tienen alrededor de 1.800.000, 1.900.000 asegurados asignados. En cuanto al Sabogal, nosotros atendemos a las personas que vienen desde el hospital, perdón, del Callao, el Cono Norte, Los Olivos, San Miguel, y llegamos hasta Lima Norte, ¿no? Y Lima provincias, llegamos hasta Chancay, Huaral, toda esa zona tenemos esa cobertura y tenemos asignada esa población a la cual tenemos que atender. O sea, ¿cuál era, digamos, el aporte del INCOR? O sea, quiero entender, digamos, la parte, digamos, en lo administrativo, ¿no? O sea, actualmente tu hospital es un hospital, digamos, autónomo que no tiene mucha relación con el INCOR. O sea, ¿te refieres, digamos, políticamente ustedes toman sus propias decisiones? A ver, explícanos más sobre eso. Lo que sucede es de que el INCOR es el ente rector en lo que es patología cardiovascular.
ellos nos apoyan y nos han apoyado siempre en el desarrollo de este servicio para poder brindar mejor atención. Ellos tienen la experticia suficiente, tienen el soporte logístico, todo eso se nos está transfiriendo. Y estamos en un entrenamiento en servicio, ¿no? Al comienzo los cirujanos del INCOR venían, operaban con nosotros y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Tanto así que ya hace 2 meses los cirujanos, el personal de enfermería, todo es personal del Sabogal. Y había un cirujano que venía de soporte a ver si es que había alguna complicación, y ya hoy en día hemos dejado de lado ese soporte, ¿no? Porque poco a poco vamos creciendo, ¿no? ¿Y cómo es el recurso? Porque el problema, digamos, en el Perú, donde el recurso es escaso, ¿no? Y donde obviamente todo el mundo pide o demanda, digamos, presupuesto para su sector, para su especialidad, ¿no? Entonces siempre el paciente cardíaco, hay pacientes cardíacos que obviamente son de alto riesgo, ¿no? O sea, por diversas consideraciones. O sea, tú constantemente tienes que asistir, digamos, a reuniones para efectos de pedir mayor recursos para tu sector. ¿Cómo es eso? Felizmente tenemos el apoyo de la gerencia, ¿no? Felizmente tenemos el apoyo de la gerencia, que siempre ha estado al lado de nosotros, ¿no? Y el INCOR, como te digo, nos da el soporte de manera directa. Yo necesito tal o cual cosa, se manda un correo electrónico y en el lapso del tiempo que corresponda yo tengo los recursos. No es un hospital que tenga una logística como lo tiene el Instituto Nacional del Corazón, pero vamos caminando a eso, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento de todos los procesos logísticos, pero siempre hemos tenido el soporte. Y estamos caminando ya desde que reiniciamos la pandemia a una cirugía por semana, ¿no? Y ya eso para nosotros es mucho. Y el objetivo es llegar a fin de año a 2 cirugías por semana, ¿no? Cirugías cardíacas complejas. Excelente, Miguel. Yo pienso que ahora, digamos, tú eres uno de los cirujanos que también haces trasplantes renales, ¿es así? Entonces, sí. Hace 12 años más o menos comenzamos en el hospital el proyecto de hacer trasplante renal. Llevamos ya, con esta semana, hemos hecho ya 109 trasplantes renales. Esta semana hemos tenido una actividad bastante fructífera. El domingo hicimos un trasplante renal y el día miércoles también hicimos otro. Y nosotros somos donantes dependientes, ¿no? Mientras más donantes tengamos, más actividad trasplantadora vamos a tener. ¿Y cuéntanos más sobre ese proyecto? O sea, ustedes trabajan, digamos, a nivel, digamos, nacional con directivas, con, digamos, bancos de órganos, con equipos de nefrólogos que trabajan en buscar a donante cadavérico, etcétera, etcétera, y en estándares de evaluación, o sea, mejor dicho, de seguimiento, de postoperatorio, etcétera. ¿Es un equipo, es un trabajo en todo Lima o es un trabajo así, digamos, independiente de tu hospital? No, formamos parte de lo que es la red de trasplante. Hay una red de procura. Los médicos que hacen procura, las enfermeras que hacen procura, buscan los posibles donantes. Generalmente son pacientes que están en UCI con muerte cerebral, y generalmente estas personas están buscando a estos pacientes como posibles donantes. Los convierten en donantes efectivos una vez que la familia ha autorizado la donación de órganos. No puede ser a veces donación solo de córneas, donación de riñones, o a veces hay donantes multiorgánicos, ¿no? ¿Y cómo ves tú la donación de órganos en el Perú? O sea, ¿cuál es la realidad respecto a los estándares? O, por ejemplo, tú has estado en Chile, vas a ir a Colombia. O sea, ¿cómo ves, digamos, la realidad del banco de órganos a nivel peruano, de la donación de órganos en el Perú? ¿Qué harías tú porque obviamente las listas de espera deben ser largas, ¿no? A ver, ¿cuáles serían tus propuestas? Yo formo parte de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Estoy como secretario de prensa y propaganda, ¿no? Y excelente. La gran preocupación es, no tenemos donantes, no tenemos una cultura de donación. Somos personas que no somos dadas a entregar nuestros riñones, nuestros órganos de los pacientes que fallecen, de nuestros familiares. Existe un alto nivel
de negación, ¿no? A pesar de que el paciente haya autorizado en su DNI que es un donante, la familia en el 70% de los casos se opone a esta donación. ¿Y cuál Entonces, sería tenemos una tasa... Perdón, Miguelito, que te corte. ¿Cuál es la razón? ¿Es parte de nuestro sincretismo religioso? O sea, ¿cómo tú lo explicas, digamos, eso? Mira, hay creencias, hay muchas creencias, ¿no? Hay un arraigo de que el paciente se tiene que ir con todos sus órganos, ¿no? El tema pasa por creencias, mala información. Tenemos una tasa de donación que no llega a dos donantes por cada millón de habitantes, ¿no? Somos 33 millones y al año apenas tenemos 63 donantes. En Sudamérica estamos a la cola. Los mejores países en Sudamérica son Uruguay, Argentina, Brasil, que llegan alrededor de 20 donantes por cada millón de habitantes, ¿no? Y en Europa, ni qué decir, está a la cabeza España con alrededor de 48 donantes por cada millón de habitantes. Entonces, la cantidad de personas que se ven beneficiadas con un órgano, con un trasplante de órganos, es bastante mayor a la que nosotros tenemos, ¿no? Perdona que te corte ahora, antes de darle el pasaje a Alfredo, ¿no? O sea, a mí me pareció entender alguna vez conversando con digamos, una conferencia sobre españoles, que la tasa de donación en España se incrementó considerablemente cuando en la legislación para la donación se puso, o sea, como defecto que todos son potencialmente donantes, a no ser que de una manera, digamos, legal niegue, digamos, la donación, ¿no? ¿Tú crees que ese tipo de legislación podría ser efectiva en el Perú? No solo pasa por el tema de legislación. Lamentablemente, el hecho de que tú pongas ahí yo soy donante, la familia siempre tiene los peros, y es parte de nuestra idiosincrasia. Y esto está relacionado con ciertos conceptos que pueden ser religiosos, son conceptos que escapan a uno, ¿no? Como te digo, de los potenciales donantes, casi un 70% se pierden simplemente porque la familia no autoriza. Podemos tener más donantes, pero la familia no autoriza, y es algo que debemos inculcar desde la escuela, en los ambientes universitarios. Otro gran defecto que nosotros tenemos es que no tenemos la capacidad de detectar este tipo de pacientes, ¿no? En provincias. Alfredo, te damos la palabra. Aquí en España hay bastantes campañas de donación de sangre, ¿no? Se empieza con eso. Por ejemplo, en los trabajos, digamos, 1 o 2 veces al año, ¿no? Decía ya una jornada de donación de sangre, ¿no? Y mucha gente dona, ¿no? Entonces empieza desde eso, ¿no? Uno empieza a donar sangre, entonces bastante gente, es bastante normal donar sangre, ¿no? Entonces ya después, ya donar los órganos, pues entonces es más fácil, ¿no? Entonces no sé si en Perú hay esa campaña, ¿no? De empezar donando sangre, por ejemplo, ¿no? En las instituciones, en las universidades, ¿no? Para empezar a eso. Y otra cosa, por ejemplo, si uno tiene en su DNI que dice donar, que casi todos tienen donar, entonces ¿a quién pertenece el cuerpo? ¿A los parientes o cómo es eso? Claro, es una excelente pregunta. Lamentablemente, para nosotros tomar un donante, tenemos que tener la autorización de la familia. Ese es parte de un proceso que deberíamos obviarlo, pero tenemos que tener la autorización. Claro. No podemos pasar encima de la familia. Claro, o sea, claro, Miguel, tienes razón, porque en el Perú, tratándose donde nadie cumple la norma, sería causal de litigios, de juicios y controversias, que sería una carga judicial brava para todos los médicos, ¿no es cierto? ¿Es así o no, Miguel? Sí, podríamos tener mucho problema. Como te digo, de 100 pacientes, 70 se pierden, ¿no? Solo por la negación de la familia. Entonces, este es un porcentaje demasiado alto. Entonces, de los pocos pacientes que van a trasplante, lamentablemente, pues, perjudica a la gran lista de espera que nosotros tenemos, ¿no? Miguel, y al respecto, ¿has hecho algún tipo de intervenciones para, digamos,
sensibilizar a la familia en forma específica, no a la población general que se diluye, ¿no? Sino obviamente, digamos, sobre la base del humanismo, de los aspectos éticos. ¿Hay intervenciones en el Perú respecto a sensibilizar a la familia? Yo creo que debemos estar trabajando en ese tema, ¿no? Sobre todo, como te digo, empezar en las escuelas, hacer que la gente comprenda que tener un donante es tener una persona que va a dar vida a otras personas. Y ese es un concepto que mucha gente no lo maneja, ¿no? Lamentablemente existe la creencia de que se saca órganos para hacer negocios, que se hace esto, que se hace aquello, y eso cunde en la población. Hace muchos años hubo la pérdida de un riñón en un hospital de Lima. Lamentablemente suceden a veces estos hechos, ¿no? Pero la prensa satanizó todas estas actividades, ¿no? Y curiosamente ese año, y mientras estaba, como quien dice, la papa caliente, el porcentaje de trasplantes bajó notablemente. Entonces la imagen a veces que da la prensa no es la correcta, ¿no? Y claro, la prensa es la que debe ir. Y hay que decirlo, ¿no? Porque obviamente yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina, satanizaron a las bolsitas salvadoras, ¿no? Creo que 2 niños fallecieron quizás por una, digamos, por adulteración o digamos falla, digamos, de calidad de la bolsita salvadora. Y la prensa, digamos, obviamente hizo un escándalo y al final murieron muchos, 100, 1000 niños por deshidratación, digamos, producto de que no les daban la bolsita salvadora, ¿no? O sea, fue terrible la consecuencia de ese hecho, ¿no? Entonces, es algo que hay que decirlo, ¿no? O sea, hay que enfrentarlo, ¿no? Porque siempre nosotros, yo pienso que en el Perú, donde, digamos, hay controversias, ¿no? Justamente la ética está en la proporción de las cosas, en decir, digamos, en mostrar la parte positiva y la negativa, y digamos, mostrar, digamos, una serie de efectos secundarios que son estadísticamente mínimos y llevarlos a un titular de diario. Entonces, yo creo que la sociedad a veces necesita defenderse ante, digamos, ese tipo de prensa sensacionalista, ¿no? Pero en fin, es cierto, digamos, es una lástima porque yo pienso que muchos de esos que se niegan a donar, digamos, órganos, en algún momento podrían estar atravesando la misma situación. Entonces es parte de una cadena de solidaridad, de solidaridad. ¿Es así, Miguel? Yo estoy de acuerdo con ese concepto, Cucho, ¿no? La solidaridad que debemos desarrollar como seres humanos para con nuestros pares. Pero lamentablemente existen factores que no podemos controlar. Uno de ellos, como te digo, es la falta, ¿no?, de difusión que tenemos en nuestra sociedad de la importancia de donar órganos. No lo tenemos. Esperamos hacer alguna labor ahora a partir de lo que estamos involucrados en la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos, que ya cumple 10 años, ¿no? Y es una actividad que trata de cada día de que esto vaya mejorando, tener mejores estándares. En algún momento llegamos a tener 3 donantes a 4 donantes por cada 1.000.000 de habitantes, pero hemos vuelto a caer a 1.5, 1.7, y eso realmente mide el impacto de todo lo que está pasando, ¿no?, alrededor de nosotros. En vez de mejorar, Alfredo, estamos peor. Alfredo, perdón, ¿tienes una...? Sí, me parece que es problema de educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Ahí se vio que que la gente no tiene mucha o casi nada de información de salud, ¿no? Que el Perú fueron los países donde cualquier rumor de cualquier medicina se lo tomaban en serio y se lo tomaban, ¿no? Como si la gente no cuidara su vida, ¿no? No valoraba la vida. Entonces, ahí se vio que es cuestión de educación, ¿no? Si no saben qué es una medicina, qué es una vacuna, ¿no? Y vimos en la parte de COVID, ¿no? Por lo tanto, menos lo de la donación de órganos, ¿no? Entonces tiene que ser campañas ya general, enseñar más biología en el colegio, ¿no? Más para que entiendan, ¿no? Que uno se va y después el cuerpo desaparece, ¿no? Y que claro, excelente punto, es un virus, Alfredo. que es una enfermedad, ¿no? Y aparte de eso también,
qué es economía, ¿no? Te faltan esas cosas que son muy útiles, que no se enseñan en el colegio, ¿no? Y es muy importante. Claro, estoy plenamente de acuerdo. Miguel, ¿qué ha pasado, digamos, en la época de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado? Me puedo imaginar de que ustedes se han retraído aún más porque la mayoría de los anestesiólogos han sido, digamos, ubicados para las unidades, digamos, o sea, para el COVID, etcétera, etcétera, para la respiración, para el CPAP, para la respiración artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todo el mundo sabe, ¿no? Supongo que ustedes han sufrido una merma considerable en la época de la pandemia, ¿o cómo ha sido? La pandemia ha desnudado nuestras falencias como sistema de salud. Tú sabes que tenemos un sistema de salud privado, un sistema de salud del Estado regido por el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y Policiales. Somos un sistema fragmentado, no tenemos un sistema de salud único. A raíz del COVID se ha visto que estas falencias pues, han dejado mucho que desear en el manejo político. De más está mencionar los escándalos que se han producido, sobre todo con las vacunas, con las pruebas rápidas. Obviamente había el desconocimiento de esta enfermedad, cómo afectaba. En cuanto a nuestra actividad quirúrgica, prácticamente se vino a cero. Solo entrábamos a operar complicaciones dadas por pacientes que tenían neumotoras, complicaciones por la ventilación mecánica. Una cosa que apareció bastante y que antes la veíamos muy poco era las estenosis traqueales, como consecuencia de tener pacientes intubados con el CAF inflado a su máxima presión. Nunca antes habíamos visto en una semana, 2 semanas, teníamos lo que teníamos en años, ¿no? Y la tráquea no era, pues, como usualmente la sabíamos ver antes, ¿no? Era una tráquea totalmente enferma, llena de granulomas, cosa que llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención, pero había que entrar a esos pacientes, ¿no? Y había que trabajar con ellos. Y ahora estamos viendo los pacientes que tienen secuela post-COVID, y estamos trabajando en eso, ¿no? Hemos tenido momentos muy difíciles durante estos 2-3 años que duró la pandemia, ¿no? Sobre todo, debo reconocer el miedo que teníamos. Entrar a operar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y operar con toda esa escafandra, con toda esa ropa blanca. A veces se te empañaban los lentes y no podías hacer nada, ni quien te ayude, ¿no? En una cirugía yo no podía ver, estaba operando de memoria, ¿no? Porque estaba con los lentes empañados, ¿no? Y nadie te ayudaba, ¿no? Porque nadie entraba. Claro. Fueron cosas difíciles, son cosas que uno no va a olvidar, ¿no? Claro. Miguel, realmente es apasionante este tema, podríamos hablar horas de horas, hay tantas cosas, pero vamos hacia nuestro Puno, vamos a hablar un poco sobre Puno, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú has tenido alguna experiencia como médico en Puno? Curiosamente, la única experiencia que tuve como médico fue ir a retirar unos órganos, en este caso riñones, hace unos 6 años más o menos, yo recuerdo. Fue la única vez que tuve la oportunidad de laborar en un hospital de Puno. Viajamos con un equipo de cirujanos y enfermeras, hicimos la ablación en un hospital de salud y esos 2 riñones los implantamos en mi hospital. Bueno, Miguel, obviamente, digamos, tú que has estado, digamos, has estudiado en San Agustín, tú podrás, digamos, imaginarte más o menos en forma grosera cuál es la realidad de la salud de Puno, sus hospitales, la universidad, la formación universitaria, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son, digamos, no extrapolables, pero tienen las mismas características en provincias, y tú has estado en Cusco, has estado en Camaná, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras, digamos, que sugerir algo para que la medicina, digamos, a nivel institucional o a nivel, digamos, de la formación médica, a nivel de la formación del residentado en cirugía, etcétera, etcétera, tuvieras que hacer, digamos, sugerencias, ¿qué sugerencias harías? Por la experiencia que yo he vivido, a mí me gustaría que Puno pudiera contar con un hospital universitario. ¿Es posible? Perdón, ¿es posible eso? Yo creo que sí es posible, toda vez de que las universidades tienen un fondo
destinado por los canon a lo que es esto, investigación, a todo lo que es universidades. Se podría construir incluso bajo la modalidad impuestos por obras, ¿no? Hacer un hospital docente. ¿Y a qué me voy yo? Al hecho de que teniendo una facultad de medicina Puno, teniendo una facultad de enfermería, esa gente pueda formarse dentro de un hospital donde los médicos, las enfermeras, los tecnólogos puedan ser docentes de esos alumnos, y no hay nada mejor para mi entender que el estar con el paciente, ¿no? Tener un ambiente adecuado y sobre todo hacer crecer a las especialidades, ¿no? No solo hacer docencia, sino también hacer investigación. Y quitarnos esa hegemonía que tiene Lima en nuestro país, donde todo se resuelve en Lima, ¿no? Y poco o nada se resuelve en provincias. Hacer que los servicios puedan tener una capacidad resolutiva, una mayor capacidad resolutiva. Los grandes institutos deben estar netamente abocados a atender patologías sumamente complejas, ¿no? Ahí debemos evacuar los pacientes, pero el paciente no debe salir de su centro, ¿no? Desarrollar la oncología, desarrollar la medicina nuclear, desarrollar pacientes que vayan a unidades de trasplante. Todo eso podemos hacerlo. Cabeza no nos falta. Lo que nos falta es tecnología. Nos falta tener los instrumentos a la mano y desarrollar realmente hospitales equipados. Miguelito, a mí me parece que el problema, digamos, la idea es excelente, pero el problema del recurso, ¿no? O sea, porque obviamente crear un hospital universitario implicaría, digamos, enseñar con los estándares básicos en cada especialidad, ¿no? O sea, digamos, yo no conozco Puno, hace tiempo que no he estado, ¿no? Pero, por ejemplo, de la realidad, por ejemplo, europea, o sea, que en Finlandia hay solamente 5 hospitales universitarios, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso del Perú, digamos, en el caso, la pirámide de salud, digamos, yo pienso que está bien de que los procedimientos quirúrgicos complejos vayan hacia Arequipa, que digamos podría ser, digamos, el hospital, digamos, de más alto nivel a nivel de la región, porque la idea es concentrar toda la experiencia en centros de excelencia, ¿no? Y el resto, digamos, y los restos de hospitales puedan hacer procedimientos de menor complejidad quirúrgica. Pero el problema siempre viene, ¿no? O sea, tenemos el dinero porque la medicina es sumamente cara. Claro, los recursos en el Estado pueden ser exiguos, ¿no? Pero debemos hacer que las universidades cumplan su rol, ¿no? Cumplan su rol. O sea, ellos tienen fuentes de financiamiento que pueden ir de repente a otras actividades. De repente, como me lanzaron la pregunta, yo sugiero esa alternativa. Tenemos facultades que están ahí donde los alumnos tienen poco o ningún lugar para hacer prácticas de medicina. El personal dedicado a la docencia tiene la mejor oportunidad de tener a sus alumnos dentro de un ambiente que pueda desarrollarse. Yo tuve esta experiencia cuando fui al Hospital JJ Aguirre, ¿no? Hospital universitario de la Universidad de Chile, ¿no? Un centro de referencia en cuanto a formación de médicos. Y el otro hospital que yo vi y que hasta la fecha sigue dando para adelante es el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Entonces, son ejemplos que yo he visto dentro de mi formación universitaria que pueden formar mejores médicos. Y yo creo que podemos colgarnos de repente de esta idea, ¿no? Probablemente no haya los recursos, pero debe haber cierta voluntad de hacer algo de esto, ¿no? Total, uno empieza soñando y hasta que se haga realidad, sí se pueden hacer muchas cosas. Si no me equivoco, creo que había la clínica universitaria en la Universidad de Puno. Estaban construyendo. Y hablaremos con el vicelector para ver qué nos dice. Claro. O sea, yo pienso de que sí, es interesante el tema, ¿no? O sea, respetable. Algún día que hablemos, digamos, sobre políticas de salud en forma integral, yo creo que te vamos a invitar, digamos, para volver a este tema que es muy importante, ¿no? O sea, cómo construir un sistema de salud eficiente en todos sus niveles, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, es no solamente, digamos, atender bien el más alto nivel, sino atender toda la pirámide
y que los sistemas de referencia, contrarreferencia sean fluidos y que sea un sistema eficiente, ¿no? Un sistema eficiente significa que con poco recurso logre los mismos resultados de otro más caro, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud más eficiente en América Latina es el de Costa Rica, ¿no? Es ahí, digamos, en todo, en mortalidad, en morbilidad, en todos los parámetros, digamos, ligados a la salud, es el que mejor resultados tiene con menos dinero, ¿no? Y el sistema más ineficiente en las Américas es el de Estados Unidos, porque tiene millonaria cantidad de dinero en todos sus niveles, tanto en la parte privada, etcétera, y obviamente no tiene los resultados que tiene muchos de los europeos o el de Canadá, ¿no? Entonces, la eficiencia significa, digamos, es cuidar el recurso, ¿no? Eficiencia es, digamos, construir algo que, digamos, con poco recurso podamos, digamos, conseguir mejores resultados, ¿no? Entonces, es así, ¿no? O sea, por ejemplo, en cirugías podría haber, digamos, una agencia que mide resultados y que al mismo tiempo ve qué procedimientos están de más, ¿no? O sea, medicina basada en evidencias, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, la Healthcare Quality Research ahí en Bethesda, en Maryland, lo que hace, digamos, el estudio si es que la prostatectomía radical o la prostatectomía selectiva, más o menos los mismos resultados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a nosotros nos falta, digamos, hacer estudios de efectividad en salud, ¿no? Entonces, todo un equipo multidisciplinario para que podamos, digamos, llevar nuestros recursos a lo que sí va a tener impacto en mejorar bajar la morbimortalidad en el Perú. Bueno, cuéntanos tu experiencia de la docencia, o sea, ¿cómo ves las universidades tú que, digamos, estás haciendo docencia universitaria? Cuéntanos tu experiencia. Estuve haciendo docencia universitaria hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia no he vuelto a retomar esta actividad, ¿no? He estado involucrado en otras actividades, pero la docencia a uno lo tiene vivo, perdóname que lo diga así. Es un afán de estar al día, actualizado, es parte del ser médico, ¿no? Y los alumnos que vienen, que pretenden, entre comillas, aprender lo más que se pueda del profesor, ¿no? Lo obliga a uno a leer, lo obliga a uno a actualizarse. Entonces, todo médico debe tener esta actividad como parte de su labor. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en el área de la cirugía cardíaca en mi hospital. Tenemos actividades docentes los días lunes que la compartimos con médicos residentes del servicio de cardiología, ¿no? Hacemos la discusión de los casos clínicos. Es parte del saber y del aprender de cada médico de todos los días, ¿no? La docencia es elemental. No podemos vivir alejados de la docencia universitaria, ¿no? Ya habrán tiempos mejores para volver a retomar la docencia universitaria, pero para mí es vital estar vinculado a la docencia. Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, Miguel, yo creo que ha sido un programa muy ameno. Realmente has mostrado las facetas más relevantes tuyas, todas tus aptitudes, tus potencialidades. Y bueno, un mensaje para los médicos puneños, para los estudiantes, para los residentes. O sea, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a nuestra audiencia que trabaja en general en ciencias de la salud? Bueno, yo recuerdo muy bien cuando era médico residente, ¿no? Y había un profesor que decía que, parafraseando a Gregorio Marañón, que el mejor instrumento para hacer el diagnóstico era una silla. Y era porque la silla te permitía estar sentado al lado del paciente, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? No hay mejor libro que tener a un paciente al lado. Y no hay mejor instrumento de diagnóstico que estar sentado sobre esa silla. Entonces, la dedicación al paciente debe ser esa, ¿no? Si bien es cierto, claro, tenemos muchos recursos de tecnología, demasiados recursos en algunos sitios o en otros sitios no los tenemos, pero aún seguimos siendo clínicos. Cosa que se va perdiendo.
cosa que se va perdiendo. Somos médicos que solo indican laboratorio, tomografías, esto, pero ya estamos perdiendo esa parte clínica. Yo creo que volver a esa parte clínica o nunca perderla es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y ese médico no solo va a poder trabajar en grandes hospitales, sino en pequeños hospitales, porque la clínica sigue siendo la que manda, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo contigo, estoy plenamente de acuerdo. Bueno, tú, Alfredo, ¿tienes algún comentario final antes de despedirnos? Bueno, sí, solo agradecer a Miguel por habernos dado para esta entrevista y esperamos de que te unes a nuestro grupo, ¿no? Y para seguir haciendo más de estas series, para dar a conocer que puneños hay bastantes y sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ahora que Puno no está visto a nivel nacional, tenemos que decir de que hay bastantes puneños que están en todo sitio y que tienen éxito, ¿no? Entonces esa es la idea de esta serie, ¿no? De que también hay puneños muy buenos, ¿no? Que están en todo sitio, ¿no? Solamente tenemos que ir y hablar con ellos, ¿no? Y juntarnos. Entonces, a seguir buscando más compañeros, que hay muchos puneños que son buenos, y juntarnos. Plenamente de acuerdo. A nuestra audiencia les queremos informar que nuestra lista de puneños exitosos o emprendedores está creciendo cada vez más. Vamos encontrando puneños de diversa experiencia, de diversa profesión, de grupos etarios totalmente diferentes. Y si ustedes tienen sugerencias, si ustedes tienen alguno que obviamente consideran que no solamente, o el éxito es un término relativo, ¿no? O sea, pero la idea es, digamos, que tengan una propuesta para el desarrollo de Puno a través de los comentarios en el Facebook. No duden en sugerirnos. Nosotros vamos a emprender, digamos, una investigación a fin de ir incrementando la lista de los puneños exitosos y emprendedores. A toda la audiencia les decimos muchas gracias. Vamos a seguir publicando más o menos una entrevista por semana. Miguel está en Lima, Alfredo está actualmente en San Sebastián, en el País Vasco, en España, y yo estoy en Mikkeli, en Finlandia. Nos despedimos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias.